Venga, vamos a hacer una clase, no es muy difícil, de derivadas, ¿vale? Es un poco del repaso de bachiller. Hoy solo vamos a trabajar con fórmulas, ¿vale? Pero esto es la base de todo lo siguiente. Primeras ideas. La derivada, cuando yo tengo algo por x, la derivada de 5x, ¿cuánto es? 5. Cuando yo tengo algo por x, la derivada es el algo, la constante. Una constante por x es la constante. La derivada de 8x, 8. La derivada de x, ¿qué numerito acompaña a la x? El 1, ¿no? Pues 1. La derivada de x medios, ¿cuánto es la derivada de x medios? 1 medio, ¿vale? Y luego, la derivada de un número, la derivada de una constante, eso es 0 siempre. La derivada de 8 es 0. La derivada de un medio es 0. La derivada de 3 es 0. La derivada del número pi es 0. La derivada del número e es 0. ¿Vale? Esas ideas hay que tenerlas. Luego, la primera fórmula que nosotros vamos a ver es esta estructura, cuando tengamos una función elevada a un número. Cuando nosotros tengamos una función elevada a un número, la derivada va a ser bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, y luego por la derivada de la base. ¿De acuerdo? Esto de la derivada de la base siempre, bueno, habitualmente se os olvida. Entonces, si yo tengo 3x elevado a la 5, esto es una función elevada a un número. Entonces, ¿cómo se deriva? Bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, a la 4, y luego por la derivada de la base. ¿Cuánto es la derivada de 3x? 3. ¿De acuerdo? X elevado a la 9. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a la 9? Bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, 9 menos 1 es 8, y luego por la derivada de la base. ¿La derivada de x cuánto es? 1. ¿De acuerdo? Pongo el 1 y pondré el 1 porque siempre se olvida luego. Cuando no es, aquí daría igual, porque es 1, pero cuando en este caso, si se nos olvida esto, ya no es lo mismo. ¿De acuerdo? Si yo tengo raíces, por ejemplo, raíz cúbica de x, yo una raíz lo puedo poner también con la estructura de una función elevada a un número. ¿Esto a qué es igual en matemáticas? A x elevado a la 1/3. ¿Y cómo lo derivo? Pues tengo una función elevada a un número, es bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, 1/3 menos 1 es menos 2/3 por la derivada de la base. ¿Vale? Aquí es 1/3 menos 1, esas cuentas hay que hacerlas rápido. 1/3 menos 1. 1, ¿cuántos tercios son? ¿Cómo hay que pensar? 1, ¿cuántos tercios son? 1 es 3 entre 3, ¿no? 3 entre 3 es 1, entonces, si yo pienso así, 1 menos 3 menos 2, menos 2/3. ¿De acuerdo? Si yo tengo 1 partido de la raíz quinta de x, ¿esto a qué es igual? Esto no es, de momento no es una función elevada a un número, pero ¿lo puedo poner? Sí. Si yo voy trabajando matemáticamente, esto es 1 partido de x a la 1/5, y si esto lo subo arriba, tengo x a la menos 1/5. Y ya cuando lo tengo así, esto es una función elevada a un número, bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, menos 1/5 menos 1, hago la cuenta aquí, menos 1/5 menos 1, 1, ¿a qué es igual? A 5 partido de 5. Y entonces será menos 1 menos 5 menos 6. Pues es menos 6/5. Por, luego, la derivada de la base, que la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Que ahí daría igual ponerlo o no, pero si lo pongo, en el resto de casos, me acuerdo siempre. Andrea, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Copiado, Andrea? Bueno. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Es que aquí os veo si habéis copiado, ¿no? Pero... Último ejemplo de este tipo que hacemos de momento. Si yo tengo esto, raíz quinta de 2x elevado al cubo.
¿Esto cómo lo puedo poner? Como 2x elevado a la ¿qué? A la 3/5, ¿no? Y entonces, ¿yo qué estructura tengo? Esta que os he puesto aquí, la de una función elevada a un número. Entonces, la derivada de esto sería una función elevada a un número, bajo el exponente, 3/5, por lo mismo elevado a un grado menos, 3/5 menos 1, menos 2/5. Y luego por la derivada de la base, que la derivada de la base es 2. ¿De acuerdo? Vale. Regla del producto y del cociente. Regla del producto. Derivada del primero, f' por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Regla del cociente, f entre g. Derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, dividido todo ello de lo de abajo al cuadrado. ¿Vale? Imaginad, yo tengo x al cubo por x al cuadrado y lo quiero hacer a través de la regla del producto, ¿vale? Porque esto lo más sencillo, ¿qué sería? Potencias con la misma base que están multiplicando, ¿qué se hace con los exponentes? Se suman, y esto sería x a la 5 y ya lo podría hacer como con esta estructura, ¿no? Pero quiero practicar la regla del producto. Venga, ¿cómo derivamos esto a través de la regla del producto? Derivada del primero. ¿El primero qué es? Una función elevada a un número. Bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, por la derivada de la base, que la derivada de x es 1. Todo esto es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿El segundo qué es? Una función elevado a un número, que es bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, por la derivada de la base, que es 1, ¿vale? Pongo los unos para recalcarlo, ¿vale? Regla del cociente. Si yo quisiera hacer este ejercicio, bueno, de la manera más sencilla, esto es que potencias con la misma base que están dividiendo, que se hace con los exponentes, se restan. Y esto sería x a la 3 y ya lo podríamos derivar así. Si quiero usar la regla del cociente, esto sería derivada de lo de arriba. ¿Lo de arriba qué es? Una función elevada a un número. Pues es bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, por la derivada de la base. Todo esto es la derivada de lo de arriba, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo. ¿Lo de abajo qué es? Una función elevada a un número. Entonces es bajo el exponente, igual recalco las estructuras, bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, por la derivada de la base. Todo ello ahora dividido ¿de qué? De lo de abajo al cuadrado. Como lo de abajo va al cuadrado y ahora lo tengo que elevar al cuadrado, una potencia elevada a una potencia se multiplica. 2 por 2, 4. ¿Vale? No voy a operar con esto y no os compliquéis con esto, ¿vale? Ya luego veremos qué hacemos con esto. Primero las estructuras. Si yo quiero hacer, por ejemplo, raíz cúbica de x por la raíz quinta de x al cuadrado, yo siempre las raíces lo paso como para que tenga un exponente, como a una función exponencial. Entonces, esto sería igual a x a la 1/3 por x a la 2/5. Ahora, tengo un producto, pues, derivada del primero. ¿El primero qué es? Una función elevada a un número, bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, 1/3 menos 1 menos 2/3. Por la derivada de la base, que la derivada de la base es 1. Todo esto es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que el segundo también, ¿qué es?
una función elevado a un número, que es bajo el exponente, un coñazo, bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, 2 quintos menos 1 es menos 3 quintos, por la derivada de la base. ¿De acuerdo? A ver, si yo tengo, ¿cuánto es la derivada, por ejemplo, de 7x al cubo? ¿Cuánto es la derivada? Esto es 21x al cuadrado, ¿no? ¿Andrea? Sí. ¿Esto cómo lo podemos razonar? Realmente, pues si nos liamos, ¿esto qué es? Un producto. Derivada del primero, la derivada del número, ceros, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que sería 7, por la derivada del segundo. ¿El segundo qué es? Una función elevada a un número, que es que bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos y por la derivada de la base. Es decir, que queda 21x al cuadrado, ¿no? Lo que pasa es que esto, vamos a verlo rápido, cuando tengamos estas expresiones, lo vemos rápido, ¿vale? Como que yo tengo un número por x a lo que sea, pues es como que bajo el exponente multiplicando ese número y a eso le resto un grado menos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 8x a la quinta, ¿cuánto es la derivada de 8x a la quinta? 40x a la 4. He bajado el exponente, dime. Ah, vale. 40, o sea, bajo el 5, 8 por 5, 40, y a eso lo dejo con un grado menos. ¿Vale? Venga. Cuando yo tengo sumas o restas, 8x cubo menos 3x cuadrado más 5x menos 2. Cuando yo tengo sumas o restas, voy derivando cada uno de los términos. Entonces yo tengo aquí 24x2 menos 6x más 5. Si yo tengo 5x6 menos 3x4 más 2x3 menos 5x más el número pi, pues ¿cuánto es la derivada de esto? Pues la derivada de cada uno de los términos de esto es como que bajo el 6, entonces me queda 5 por 6, 30, x5 menos 12x3 más 6, x2 menos 5 y la derivada de pi, que es un número, 0. ¿Sí? Y si yo tuviera esa derivada, 1 partido, pero esto ha sido un poco raro, 1 partido de eso. A ver, ¿qué opciones tengo de hacerlo? Con la regla de... ¿Con la regla de qué? de la división. Lo puedo hacer con la regla de la división. Vale, vamos a hacerlo de las dos maneras que podríamos hacerlo hasta ahora. Con la regla de la división. ¿Derivado de arriba? Por lo de abajo sin derivar. ¿0 por algo? 0. Menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, ¿no? La derivada de lo de abajo, ¿qué es? Una función elevado a un número. ¿Cómo se deriva? Bajo el exponente, por lo mismo, elevado a un grado menos, por la derivada de la base. La derivada de la base es 2x más 3. Todo ello dividido ¿de qué? De lo de abajo al cuadrado. Como va al cuadrado y lo tengo que elevar al cuadrado, una potencia elevada a una potencia se multiplica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Otra opción que podríamos tener. Vale. Si yo esto lo subo arriba, ¿qué tengo que hacer?
exponente negativo, eso es. Esto es equivalente a esto. Si yo esto lo subo arriba, le cambio el signo al exponente. Y ahora yo aquí, ¿qué tendría? Una función elevado a un número. Bajo el exponente, por lo mismo, elevado a un grado menos, menos 2 menos 1 es menos 3, por la derivada de la base, que sería 2x más 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? De la manera que nosotros queramos. ¿Andrea, bien? Sí. ¿De qué? ¿Por qué un poco lío? A ver, cuéntame. Vale, sí. Vale. Con calma, hoy solo vamos a manejar, bueno, algunas, si no luego te lo repites, además la estoy grabando, ¿vale? Pues si luego quieres, te la ves 80 veces, ¿vale? Entonces, paso a paso, ¿vale? Además en esta clase vamos a trabajar sobre las estructuras, ¿vale? Las formulitas, ¿vale? Que os vayan quedando claras. No las complico mucho, ¿vale? Pero sí, esto es básico para lo que nos queda de Mates 1, es la base, y para Mates 2 es derivar, derivar y derivar, ¿vale? O sea que si no tienes mucha idea del año pasado, pues hoy y mañana te toca trabajar esto, ¿vale? Pues si no te vas a perder. Venga, ahora voy a poner aquí otra fórmula, que es cuando nosotros tengamos el caso de un número elevado a una función. La derivada de cuando tengamos la estructura de un número elevado a una función, la formulita es esta. Se pone lo mismo por la derivada del exponente por el logaritmo neperiano de la base. Es decir, imaginar que nosotros tengamos que derivar esto. ¿Vale? Esto es un número elevado a una función, ¿no? ¿Cómo se deriva? Tengo que aplicar esta formulita. Se pone lo mismo, 3 elevado a la 2x, por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2. Por el logaritmo neperiano de la base. ¿De acuerdo? E elevado a la 5x. ¿Cuánto es la derivada de e elevado a la 5x? E es un número, entonces esto es lo mismo, un número elevado a una función. ¿Qué formulita? ¿Qué estructura es la que ahora tenemos que hacer para la derivada? Esta que he puesto aquí arriba. Entonces se pone lo mismo por la derivada del exponente, la derivada de 5x, ¿cuánto es? 5, por el logaritmo neperiano de e. ¿Que el logaritmo neperiano de e cuánto vale? 1. Entonces, cuando la base sea e, este término se puede quitar, ¿vale? ¿De acuerdo? (7 elevado a la x al cuadrado). Un número elevado a una función. Entonces, estructura, la de arriba. Pongo lo mismo por la derivada del exponente, la derivada de x cuadrado es 2x, por el logaritmo neperiano de 7. ¿De acuerdo? Y luego esto hay que calcularlo. Tú no te preocupes, tú hoy aprende, te preocupas de aprender esto. Esto luego se usa para los límites, que se resuelven con L'Hopital, que es derivando, para el estudio de funciones, crecimiento, decrecimiento. Es muy bonito todo lo que viene. Eso en Mates 1 y en Mates 2 empezamos derivando y no solo hay x, hay y, hay z, que es lo mismo, pero como. Y luego las integrales es la inversa de las derivadas. Entonces, esta clase es el inicio, o sea, es la base de tanto de lo que queda de Mates 1 como luego de Mates 2.
Andrea, esto. Venga, dime cosas. Ahí va. Claro, venga. ¿Por qué viene a continuación? La derivada del exponente, ¿no? ¿Y el exponente qué es? ¿Qué es? Un cociente, ¿no? Vale, ¿cómo se deriva un cociente? No, un cociente ¿cómo se deriva? Derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, dividido lo de abajo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, derivada de lo de arriba. ¿Cuánto es la derivada de lo de arriba? 2. Muy bien. Menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. 5. Vale, ahora dividido de lo de abajo al cuadrado. ¿Y cómo sigue la fórmula esta? Que lo pongo por aquí, el logaritmo neperiano de la base. De 2, ¿vale? Ve uniendo ideas, ¿vale? ¿Sí? Este vídeo tiene que tener más visualizaciones que en el que sale la María José. Hay que contar algo. Hay que contar algo aunque sea de la María José. Nos inventamos noticias de sus padres o lo que sea. De ese amor que surgió entre Almagro y Bolaños. Algo. Porque si no, se le va a subir a la cabeza. Va a decir siempre que tuvimos visualizaciones por ella. Otra formulita. Neperiano de una función es: abajo se pone la función sin derivar y arriba la derivada. Mirad. Neperiano de x cuadrado más 8x. ¿Cuánto es la derivada? Abajo se pone la función sin derivar, que es x cuadrado más 8x. ¿Vale? Y arriba la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? 2x más 8. ¿De acuerdo? Neperiano de eso. Un neperiano. Yo siempre me organizo. ¿Abajo qué pongo? La función sin derivar. Arriba, la derivada de este cociente. ¿Vale? O sea, la derivada de esta función. ¿Que esta función qué es? Un cociente. Entonces es derivada de lo de arriba, 1, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo, ¿cuánto es? 3. Dividido todo ello ¿de qué? De lo de abajo al cuadrado. Andrea, ¿sí? Si no, dímelo, que no pasa nada, Neperiano de 5 elevado a la 7x. ¿Abajo qué pongo? La función sin derivar, ¿no? ¿Y arriba qué va? La derivada de esto, como si yo solo tuviera esto. ¿Esto qué es? Un número elevado a un número elevado a una función. ¿Cómo se deriva esto? ¿Con qué regla? Con esta. ¿Cómo se deriva un número elevado a una función? Pues se pone lo mismo
5 elevado a la 7x, por la derivada del exponente, la derivada de 7x es 7, por el logaritmo neperiano de la base. ¿Sí? Sí. Tengo eso. Mirad, yo siempre recurso cuando tengamos los neperianos que nos lo facilita mucho la vida. Si yo tengo una raíz, ¿esto cómo lo puedo poner? Tenía una raíz cuadrada, como todo esto elevado a la qué? A la 1/2, ¿no? Ahora, por las propiedades de los logaritmos, ese número que puedo hacer. Pasarlo aquí delante, ¿no? Entonces, mirad, si yo hago eso, la raíz que yo tenía lo he transformado a esto, ¿no? Vale, ahora vamos a razonar. ¿Yo ahora qué tengo aquí? Tengo como un producto. ¿Cómo se hace un producto? Venga, derivo por aquí. Derivada del primero, esto es un número. Derivada de un número, ¿cuánto es? 0. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Neperiano de esto, ¿cuánto es? ¿Abajo qué se pone? Abajo, un neperiano siempre me organizo. Y abajo pongo la función sin derivar. Y ahora, arriba, ¿qué es lo que necesito? La derivada de esto. ¿Sí? ¿Esto qué es? Un cociente, ¿no? ¿Cómo se deriva un cociente? Pues derivada de lo de arriba, que es 4, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo, que es 5. Dividido todo ello de qué? De lo de abajo al cuadrado. ¿Sí? Sí. Venga, intentar... Venga, pongo aquí algunos ejemplos de lo que llevamos visto. Ahora, de momento hemos visto hasta el neperiano, ahora nos queda el seno, el coseno y la tangente. Pero intentar estos ejemplillos, venga. eh, Venga, esos tres, venga, intentadlos. Venga, Andrea, dime. Venga, dime lo que piensas, que así te corrijo la cabeza. Coño, has empezado por el fácil, vaya una tía. Venga, dímelo. Vale, venga, no, da igual, venga, dime. 1 por 3x. 3x más 2, sí. Menos x menos 1 por 3. Dividido. Entre 3x más 2 elevado a 2. Vale, venga, perfecto. ¿Vale? Un cociente.
consciente, vamos cogiendo las pautas. ¿Pero el año pasado que no te enteraste o qué? Porque lo dieron muy rápido y a mí ya me parecía difícil, entonces no me quedé. Vale, vale. Es coger algunas secuencias y eso, y es que es la base, o sea, de todo lo que nos queda. Si no, perdidos estamos. Venga, este de aquí arriba, ¿qué tenemos? Lo primero que nos damos cuenta que tenemos una división, un producto. Un producto. Entonces, derivada del primero, ¿no? ¿El primero qué es? Una función elevada a un número. Bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, por la derivada de la base, ¿no? Entonces, derivada del primero es esto. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿El segundo qué es? Una función elevado a un número. ¿Cómo se deriva una función elevada a un número? Igual que lo hemos hecho aquí, ¿no? Bajo el exponente, lo pongo por aquí, ¿vale? Lo continúo por aquí, me voy a quedar ahí sin espacio. Bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, por la derivada de la base, que es 2x, ¿vale? Y ya he terminado, ¿vale? Hoy las estructuras, no os compliquéis, no penséis qué hacemos luego con eso, ya veremos lo que hacemos. Una división. Empiezo por aquí. Derivada lo de arriba. ¿Lo de arriba qué es? Un número elevado a una función. ¿Cómo se deriva? Yo aquí tengo un número elevado a una función, pues con este. E elevado al 8x se pone lo mismo por la derivada del exponente, que es 8, por el logaritmo neperiano de e. Que el logaritmo neperiano de e, que hemos dicho, ¿cuánto vale? 1. Entonces aquí, para que no nos quede un tocho, pues lo quito. Entonces, derivar lo de arriba, ya lo tengo aquí. Por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. Derivada de lo de abajo, ¿qué es lo que tengo? Una función elevado a un número. ¿Cómo se deriva una función elevada a un número? Bajo el exponente, por lo mismo elevado a un grado menos, por la derivada de la base, que la derivada de la base es 2x menos 3. Todo ello dividido ¿de qué? Que entonces queda, como va a la cuarta y es elevado al cuadrado, una potencia elevada a una potencia se multiplica a la 8. ¿Vale? Seno de una función. Pues muy sencillito. Seno de una función. Derivada de la función por el coseno de la función sin derivar. Entonces, tengo seno de 5x. ¿Cuánto es la derivada del seno de 5x? Derivada de 5x, que es 5, por el coseno de 5x. ¿Vale? Seno de 7 elevado a la 3x, pues es derivada de esto. Esto en este caso, ¿cómo se deriva? Es un número elevado a una función. Pues ¿cómo se deriva? Con esa regla. Entonces digo, un número elevado a una función se pone lo mismo por la derivada del exponente, que es 3, por el logaritmo neperiano de 7. Todo esto es la derivada de la función, lo que aquí representa como f'. Y ahora esto sigue por el coseno de la función que yo tengo al inicio. ¿No? Seno
de 2x menos 1 dividido de 5x. Seno de f. ¿Cómo empieza esto? Derivada de esto. ¿Esto qué es en este caso? Un cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? Con esta ley. Entonces, derivar lo de arriba. 2 por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. La derivada de 5x, ¿cuánto es? 5. Dividido todo ello de qué? De lo de abajo al cuadrado. Todo esto que yo he construido aquí, ¿qué es? Lo que en esa fórmula es el qué? F', ¿no? ¿Cómo sigue la fórmula ahora? Por el coseno de f, de la función que ya tenía al inicio. ¿De acuerdo? Coseno de una función menos la derivada de la función por el seno de la función que yo tenía al inicio. ¿Vale? Entonces, coseno de 8x pues es menos la derivada de lo de dentro. La derivada de 8x, ¿cuánto es? 8. Pues es menos 8 por el seno de 8x. Coseno de x al cubo más 5x, pues es menos la derivada de la función. ¿Cuánto es la derivada de esto? Esto ya hay que hacerlo rápido. Pues es 3x cuadrado más 5. He abierto paréntesis, pongo el menos fuera y ahora el seno de la función que yo tenía al inicio, de x al cubo más 5x. Y no hay otra fórmula para el coseno, que me suena que era menos seno o algo de eso. Es que te suena, te suena. ¿Cuánto es la derivada del coseno de x? La derivada del coseno de x sería menos la derivada de lo de dentro, ¿no? La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Entonces será menos 1 por el seno de x. Es decir, la derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos el seno, ¿no? Y la derivada del seno de x. Seno de una función es derivada de la función, derivada de x, ¿cuánto es? 1 por el coseno de x, ¿no? La derivada del seno, el coseno, y del coseno menos el seno. Ese es el signo maldito, que siempre vais a equivocar. Coseno de esto. Al grupo de esta noche le voy a poner el vídeo y ya está aquí con la Chicos, sacar el móvil. Enlace. Y fuera. Y ya está. Coseno de esta función. Menos la derivada de esto. ¿Esto qué es? Un cociente, ¿no? Derivada de lo de arriba. Derivada de 3x al cuadrado, 6x. Por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar. Por la derivada de lo de abajo. La derivada de 2x es 2 y de 5 es 0. Entonces 2. Dividido todo ello de qué? De lo de abajo al cuadrado, ¿no? Entonces, coseno de una función menos la derivada de la función
por el seno de 3x al cuadrado por 2x más 5. ¿No? Realmente, o sea, esta estructura coseno de f es menos la derivada de la función que yo lo tengo aquí por el seno de la misma función que yo tenía al inicio. Andrea, ¿sí o no? Sí, lo estoy pillando. Realmente nosotros vamos buscando, o sea, en estas fórmulas, además, para las clases siguientes, en esto no podemos dudar, ¿vale? O sea, las fórmulas hay que sabérselas, hay que razonarlas. Y ahora, lo único, la última forma que nos queda es la de la, bueno, en esta clase, porque con el grupo con todos los grupos os tengo que dejar igual para las siguientes clases. Entonces llegamos aquí, a ver la tangente. Tangente de una función. Pues mirad, tangente de una función, la derivada es f' por 1 más la tangente cuadrado de f. La tangente lo único es que realmente hay tres expresiones, ¿vale? Es f' por 1 más la tangente cuadrado de f, o f' por la secante cuadrado de f, o f', la secante lo que significa es que es la inversa del coseno. Entonces, 1 partido del coseno cuadrado de f. Yo creo que lo trabajaba con esa. ¿Con cuál? Con la última. ¿Con la última? Para mí es la menos habitual. Me suena. Esto es que por trigonometría, esto es igual que esto. Y la secante, ¿qué es lo que significa? Pues la secante es la inversa del coseno. ¿Vale? Casi la más habitual para mí es esta, la primera. ¿Vale? Entonces, yo tengo tangente de 3x. Pues la derivada de la tangente de 3x, esto es, derivada de 3x, que es 3, por 1 más tangente cuadrado de 3x. O, si os fijáis, las tres expresiones al principio es la derivada, ¿vale? Entonces, o se pone 3 por la secante cuadrado de 3x, o 3 por 1 partido del coseno cuadrado de 3x. ¿Vale? Se pone una de ellas, ¿vale? Cuando me pidan la derivada. Y habitualmente, para mí, lo más habitual para mí la de arriba. ¿Copian? Sí. Y fuera de esto no nos queda. Mañana en el vídeo que haré o que os comentaba que si queréis os conectáis, me queda el arco tangente, el arco seno, el arco coseno y luego darle un poquito más de nivel a esto. ¿Vale? Un poquito solo. Un poquito, no, pero tampoco, si las derivadas son bonitas, son parte de la vida. Como todo. 3, la tangente de 3 elevado a la x al cuadrado. Venga, tangente de una función. Pues es derivada de la función. En este caso, la función, ¿qué es? Un número elevado a una función. Se deriva con lo de arriba. Se pone lo mismo por la derivada del exponente, que es 2x, por el logaritmo neperiano de 3. Y ahora, por ejemplo, voy a usar la fórmula de arriba y es 1 más la tangente al cuadrado de 3 elevado a la x al cuadrado. ¿No? Y esta, la última, ¿vale? Tangente de una función. En este caso, Andrea, ¿la función cuál es? Es la... Joder, no digas tantos. Es la función de... Es una... ¿Una división? ¿No?
¿Y cómo se deriva una división? Con esto, ¿no? Sí. Pues ya está, derivada lo de arriba. 5 por lo de abajo sin derivar, ¿no? Sí. Menos lo de arriba sin derivar, Y lo de abajo arriba. que es 8, dividido de lo de abajo al cuadrado, ¿no? Sí. O sea, razona, o sea, lo que quiero es que razones la fórmula. Yo aquí he puesto, de momento que he puesto f', ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo sigue la fórmula? 1 Más más tangente cuadrado 7 de f, ¿no? de la función n, sí. Que la función f, ¿cuál es? Esta que yo tengo aquí. Eso es. Y en el caso anterior, claro, yo digo, tangente de esta función, ¿no? Y en el caso anterior, ¿la función qué era? Un número elevado ¿a qué? A una función. Que eso era eso. Eso es lo que tienes que interiorizar, ¿vale? ¿Sí? Claro, repite, ¿vale? Repite. Vamos, esto habitualmente de bachiller es lo mismo. Soy de ciencias sociales, depende del profesor, a lo mejor no ha visto los senos, los cosenos, depende. Pero más o menos este nivelillo de bachiller sí, pero si no, las fórmulas y luego razonando lo que nosotros vamos consiguiendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a hacer, espérate, había dicho que el último, pero era mentira. ¿Eh? Sí, porque se me ha venido a la cabeza y mi cabeza me decía, venga, ya nos vamos, pero no, ¿para qué? Tengo esto. Siempre que tengo una raíz, ¿cómo lo puedo poner? Pues eso es lo medio. Esto como elevado a un medio, ¿no? ¿Y ahora qué estructura es la que tengo? Pues no puede no. Lo de abajo me depende de x, sí, ¿no? Esto es una función, ¿no? ¿Elevado a qué? A un número. ¿Cómo se deriva una función elevada a un número? Con esa formulita, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Bajo el exponente por lo mismo elevado a un grado menos, un medio menos 1 menos un medio. ¿Sí? ¿Y ahora por qué? Por la derivada de la base, ¿no? De la función. ¿La función en este caso qué es? Un cociente. Pues ahora tengo que derivar aquí esto como un cociente. Derivado de arriba, 1 por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo, que lo de abajo es 2x menos 3. Todo ello dividido ¿de qué? De lo de abajo al cuadrado. ¿Vale? Vamos a hacer un par de ejemplos más. Neperiano de eso. Un neperiano. Siempre empiezo y construyo lo de abajo. Abajo se pone, si reviso la fórmula, neperiano de una función, abajo se pone la función sin derivar. Y arriba la derivada. Entonces, abajo yo lo construyo. Ahora, arriba, ¿qué es lo que tengo que poner? La derivada de esto. ¿Esto qué es? Sumas, ¿no? Pues, ¿qué hago? Derivada de esto. O sea, la derivada de esto más la derivada de esto.
Derivada de x al cubo es una función elevado a un número bajo el exponente por lo mismo elevado a grado menos por la derivada de la base, que es 1, que no sería necesario ponerlo, pero así, cuando no sea 1, nos acordamos. Más la derivada de e elevado a la 5x, que eso es un número elevado a una función, que se pone lo mismo, por la derivada del exponente, que es 5, y luego sería por el logaritmo neperiano de, pero igual, esto vale 1. ¿De acuerdo? Sí. Se me acaba la imaginación. Seno de eso. Joder, un paréntesis súper grande y el otro súper pequeño. Seno de esto. Seno de una función. Derivada de la función. La función en este caso, ¿qué es? Un número elevado a una función. ¿Cómo se deriva un número elevado a una función? Con esa ley. Entonces, pongo lo mismo por la derivada del exponente, que es 2x más 3, por el logaritmo neperiano de la base. Todo esto es lo que en esta fórmula es como f'. ¿Y ahora cómo sigue? Por el coseno de la función sin derivar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Pues hasta aquí. Yo estoy bien. Sí. Me acuerdo de Sí, esto es un poco de recuerdo. Andrea, repítete eso, repítete todas las fórmulas, ¿vale? O sea, razonándolo, ¿vale? Además, esto lo tienes que ver sencillo porque al final es sencillo, ¿vale? Pero es que te familiarices un poquito más y que vayas enlazando ideas. Y si no me dices, si tenemos que echar un rato solo, lo echamos, ¿vale? Mañana en principio, seguramente a las 8:30, como os digo, luego lo diré por el grupo, ¿vale? De otra clase o la grabaré como ahora, que esta también la subiré, ahora la subiré o ahora esta tarde. Entonces, si mañana si queréis os conectáis, pasad el enlace por el grupo o luego la veis, ¿vale? Que me quedan el arcotangente, el arcoseno y el arcocoseno. Y haré otros un pelín más difíciles, no todavía difíciles del todo, ¿vale? Que os sirva de repaso. Y ya luego para la semana que viene ya iré diciendo, pero seguramente sea lunes, martes y miércoles, o bien de mañana o bien de tarde, cuando tenga bien. ¿Vale? Ok. Pues nada, pues en eso quedamos, ¿vale?